Empezaremos la clase. Muy buena la charla. El electrocardiograma, ¿no? No sé si pueden ver mi pantalla. Sí se Doctor, puede buenas ver. tardes. Sí se le ve. Sí se ve la pantalla. Ya, entonces vamos a imaginarnos que estamos en una aula y que mi pantalla es la pizarra. Entonces el tema en cuestión hoy día va a ser el electrocardiograma. Bueno, para hablar de electrocardiografía o el electrocardiograma en sí, hay varias cosas que en realidad tenemos que recordar tal vez, ¿no? De cuando éramos estudiantes en el colegio y tal vez de cursos básicos también, que creo que es una dificultad que tenemos muchos a la hora de querer aprender cosas nuevas, ¿no? Tratamos de aprender lo nuevo sin antes reforzar las cosas que quizás nos faltan recordar tal vez para entender mejor el tema. La interpretación del electrocardiograma es una dificultad que yo veo mucho en los internos que pasan, ¿no? Por los hospitales. Tienen una gran dificultad para la interpretación o para entender, ¿no? De la forma más correcta posible los trazos que se producen en un electrocardiograma. Entonces, para encuadrarnos en lo que es, ¿no? Un electrocardiograma, recordemos algunas cosas que son básicas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que recordar que son básicas? Por ejemplo, uno de los conceptos que son importantes para recordar es los potenciales de membrana, ¿no? ¿Qué es un potencial de membrana? ¿Cómo se estimulan las células en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es una despolarización y qué es una repolarización, ¿no? El potencial de membrana, por ejemplo, es una carga que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, y este potencial de membrana lo que va a generar es un voltaje a nivel de cada uno de las células del cuerpo, ¿no? En sí. Esta carga eléctrica cambia, ¿no? Cambia. A ese cambio de la carga eléctrica de las membranas, de las células de nuestro cuerpo, nosotros lo conocemos como despolarización, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos una célula, ¿no? Que yo voy a dibujar un poco, un poco fea, pero es una célula que eventualmente en un principio va a tener cargas negativas por dentro y positivas por fuera, ¿no? Esa va a ser la disposición de todas las células que se encuentren cerca de un segmento, ¿no? Entonces, estas cargas que nosotros vemos eventualmente pueden llegar a cambiar, ¿no? Pueden llegar a cambiar. Y ese cambio de las cargas se llama despolarización. Entonces, cuando nosotros vemos un cambio de la polarización de las membranas, estamos en presencia de despolarización, ¿no? Ahora, esta despolarización, que es el paso de energía de un punto a otro punto de cada célula, va a generar un cambio a nivel de las células, ¿no? O sea, a nivel de la polaridad de la célula. Esa despolarización va a hacer que la membrana tenga cargas negativas por fuera y cargas positivas por dentro. Eso se va a deber principalmente al ingreso de ciertos grupos de electrolitos y a la salida de otros, ¿no? Eso va a permitir que la célula cumpla una función, ¿no? Entonces, al cumplir esa función, estamos hablando de una corriente eléctrica. Obviamente, esto tiene que volver a su forma basal, o sea, tiene que retornar nuevamente a ese estado de reposo. Y ese retorno al estado de reposo lo conocemos como la repolarización. O sea, hay un estímulo que va a generar despolarización, y va a haber otro estímulo que va a generar un retorno nuevamente al reposo, y eso se llama repolarización, ¿no? Una vez que tenemos esos conceptos, sabemos que las células de nuestro corazón son dependientes de electrolitos, ¿no? Los que van a dar al ingreso a la célula una diferente carga
de la que en un principio tenían, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho un recordatorio de lo que es la polaridad, ¿no? de las células, recordamos otra cosa, ¿no? Tal vez de matemáticas en este caso. Nosotros, a nivel de nuestro cotidiano vivir, somos capaces de tener dos tipos de magnitudes, ¿no? En general, ¿no? Cuando ustedes van al mercado, en el mercado ustedes van a encontrar para comprar diferentes cosas, ¿no? Pueden comprar frutas y pueden contar la cantidad de frutas que van a comprar. Pueden comprar 4 manzanas, 3 plátanos, 3 mandarinas, etcétera, ¿no? Pero hay magnitudes que no se pueden contar de esta forma, ¿no? Este ejemplo que les acabo de mencionar se llaman magnitudes escalares, ¿no? En las que yo puedo contar de forma numérica la cantidad que eventualmente preciso o necesito o voy a disponer, ¿no? De algún elemento. Es una magnitud escalar. Ahora va a haber otro ejemplo en el que no voy a poder cuantificar de la misma forma. El ejemplo más claro de esto es la electricidad, ¿no? Como les he mostrado en el ejemplo anterior, cuando hemos hablado de la polaridad, la despolarización, la repolarización de las células, ahí existe un cambio, ¿no? Y ese cambio yo no lo puedo representar de forma escalar. Necesariamente necesito otra forma de representación para poderlo entender de mejor forma, ¿no? Entonces, ese otro método para poder entender la electricidad se llaman magnitudes vectoriales, ¿no? Que si nosotros recordamos la parte de física, tal vez, ¿no? Del colegio, ¿no? De la preparatoria, en algunos lugares, te enseñan, ¿no? qué es una magnitud vectorial. Y cuando te enseñan lo que es una magnitud vectorial, te dicen que una magnitud vectorial tiene un módulo, tiene un sentido, ¿no? que sería este de aquí, y tiene una dirección, que es el ángulo el ángulo que genera, ¿no? este vector, ¿no? El módulo es el tamaño, el sentido hacia el lado al que se va a desplazar este vector, y el ángulo es la disposición a la que se va a poner el vector, ¿no? Entonces, este vector es otra forma en la que nosotros podemos hacer el cálculo de ciertas cosas en nuestro cotidiano vivir. La luz es una magnitud vectorial también, ¿no? La electricidad, el calor son magnitudes vectoriales, que yo no los voy a poder cuantificar de forma escalar, ¿no? Necesariamente para poder entenderlas mejor, tengo que evaluarlas de forma vectorial, ¿no? La velocidad también es una magnitud vectorial. Entonces, ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de magnitudes vectoriales? ¿Por qué estamos llegando a ese punto, ¿no? Que quizás ustedes dirán, no tiene relación con medicina, yo ya he pasado eso, de hecho no me gustaba, por eso estoy estudiando medicina. Pues lamentablemente, jóvenes, muchas de las cosas que ustedes van a ver durante su carrera, especialmente si van a ver materias clínicas, tiene mucha relación con todo lo que han aprendido durante su vida, ¿no? No solamente en la época de medicina, sino también en la época de colegio, ¿no? Y en algunas cosas van a tener que profundizar quizás un poco más su conocimiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a juntar estos dos conceptos, ¿no? Primero hemos hablado de las polaridades de la membrana, ahora hemos hablado de las magnitudes vectoriales, que son diferentes de las magnitudes escalares, pero que eventualmente nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona el corazón, ¿no? ¿Por qué nos van a ayudar un poco a entender mejor cómo funciona el corazón? Porque el corazón en sí tiene un sistema excitoconductor. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban estudiando fisiología, ¿no? Yo voy a hacer un dibujo aquí medio grosero, en donde vamos a ver cómo podemos representar, ¿no? al corazón. No soy buen dibujante, pero creo que de esta forma vamos a entender un poco mejor cómo se va a desplazar el impulso en el corazón, ¿no? Entonces, las rayas, líneas negras son las que van a representar al sistema excitoconductor, ¿no? Entonces, el sistema excitoconductor es una disposición
de cables, vamos a llamarlos así, que van a generar un potencial o van a generar la disposición del potencial, ¿no? A nivel de las células del corazón y la distribución del impulso autónomo del corazón para poderse mantener funcionando de forma correcta, al mismo tiempo que va a marcar un ritmo, ¿no? Y un automatismo independiente del estímulo central que tiene el corazón, que en este caso estaríamos hablando del sistema simpático y parasimpático, que son los que eventualmente van a mantener al corazón funcionando, ¿no? ¿Por qué es independiente? ¿Y por qué sabemos que es independiente? Ustedes se han debido dar cuenta, algunas veces si han visto películas, porque muchos de nosotros no tenemos tal vez mucha evidencia. No tenemos mucha evidencia tal vez a nivel de los hospitales, pero sí podemos hablar de las películas, ¿no? Donde ven pacientes que han sufrido accidentes de tránsito o accidentes graves, ¿no? Y esos accidentes graves terminan generando muchas veces muerte cerebral, ¿no? O sea, evolucionan a muerte cerebral. Entonces, si el cerebro muere, el corazón, ¿ustedes creen que siga teniendo estímulos simpáticos y parasimpáticos? No, ya no los tiene, ¿no? Ya no hay estímulo simpático, ya no hay estímulo parasimpático, entonces el corazón deja de funcionar como debería funcionar, ¿no? Deja de funcionar como debería funcionar. Pero estas personas que tienen muerte cerebral todavía mantienen el corazón funcionando. Y eso es por las propiedades fundamentales que tiene el corazón. ¿Cuáles son? El vadnotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo, ¿no? Que son las capacidades que el corazón tiene de autoestimularse, de mantener un ritmo, ¿no? Y de mantener una conducción. Entonces, el responsable de que el corazón pueda mantenerse funcionando, a pesar de que exista muerte cerebral, es el sistema excitoconductor, ¿no? Es el que nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque es capaz de mandar señales, ¿no? Y desplazar un estímulo por el corazón, ¿no? Y entonces aquí va lo que les había explicado hace rato, ¿no? De juntar los dos conceptos que habíamos tocado. Uno, la despolarización, ¿no? A nivel celular, que se produce por un estímulo que se genera a nivel del nódulo sinusal de forma fisiológica, ¿no? Y el otro concepto es un vector, ¿no? O sea, al ser corriente eléctrica lo que se va a desplazar por el corazón, entonces necesariamente lo tengo que representar como un vector, ¿no? Y el corazón en sí va a sufrir esta descarga, ¿no? De electricidad y lo va a distribuir de tal forma que se va a ir desplazando, y lo voy a poner con rojito para que me entiendan y vean mejor. Se va a ir desplazando de derecha a izquierda, ¿no? Ese impulso, de arriba hacia abajo. Ay, vamos a checar que mi espalda esa raya. De arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿no? Así se va a desplazar ese impulso. De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Ese es el desplazamiento que tiene de forma normal el estímulo que se genera en el nódulo sinusal. O sea, va del nódulo sinusal, pasa por las fibras internodales hasta el nódulo auriculoventricular, pasa por el haz de His, por las fibras de Purkinje, que tienes dos izquierdas, una anterior y una posterior, y una derecha. Así se desplaza, ¿no? El corazón es un órgano que se encuentra en tres dimensiones, o sea, tiene altura, tiene ancho y tiene espesor, ¿no? O dos planos, ¿no? Tiene un plano vertical y tiene un plano horizontal. De esa forma nosotros podemos estudiar prácticamente todo el corazón en conjunto. Ahora hasta aquí probablemente se hayan confundido y digan, este maldito nos está explicando cosas que no nos sirve quizás, pero es importante que entiendan esta parte para que comprendan realmente cómo funciona el trazado del electrocardiograma y entiendan en rigor lo que realmente es, ¿no? Entonces, listo, hasta aquí ya hemos visto una de las cosas importantes para que entiendan el electrocardiograma. Cómo se desplaza el impulso dentro del corazón. Va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿Dónde empieza ese estímulo? En el nódulo sinusal.
A partir de ahí se distribuye hacia las cuatro cámaras y es capaz de estimular primero las aurículas y posteriormente los ventrículos. Las aurículas, si nosotros no tenemos aurículas, podemos vivir de forma normal, pero sin ventrículos no podemos vivir, porque prácticamente todo el corazón, si ustedes revisan la anatomía, es puro ventrículo. Y las aurículas son como dos orejitas pequeñas nada más, ¿no? Por eso aurícula quiere decir en latín antiguo oreja, orejuela, ¿no? Porque son dos cositas pequeñas que están a los lados de los grandes ventrículos, que son las cosas más grandes que nosotros podemos revisar cuando vemos un corazón, ¿no? Al natural. Ya, entonces, si hemos entendido todo hasta aquí, vamos a pasar a lo siguiente, que ya es un poco más cardiología en sí. Entonces, ya hemos visto cómo se desplaza el impulso eléctrico en el corazón. Ahora, alguien en la antigüedad, ¿no? Beethoven, toda esta gente que no solamente eran médicos, sino también eran ingenieros, algunos tenían otro tipo de experiencia y tenían muchas ideas de cómo estudiar al cuerpo y cómo entenderlo de la mejor forma, ¿no? Entonces algunos han dicho, ¿cómo vamos a hacer? Se han dado cuenta de que el corazón trabajaba en función a potenciales de acción, a cambios de energía, ¿no? Y han determinado que trabajaban con electricidad, ¿no? Que el corazón funcionaba con electricidad, una electricidad que generaban las moléculas de ATP, los cambios de polaridad de la membrana, etcétera, todo lo que ustedes han visto en fisiología. Entonces han dicho, ¿cómo vamos a medir esa corriente eléctrica? Para poder medir esa corriente eléctrica han inventado un equipo, ¿no? Que se llama galvanómetro, ¿no? Este galvanómetro es capaz de producir corrientes eléctricas y de esa forma, produciendo corriente eléctrica, hacer una revisión del trayecto de los vectores de desplazamiento, de despolarización del corazón. Me explico. O sea, han dicho, vamos a generar una corriente eléctrica exterior que nos va a servir para ver cómo se desplazan los vectores de desplazamiento del corazón. Esos vectores que les he dicho en un principio que eran de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ellos sabían que existían. Lo que no sabían eran cómo viajaban por el músculo cardíaco. Entonces han dicho, hagamos el electrocardiograma, ¿no? Y también han dicho, pues el corazón es un órgano plano. No, no es un órgano plano, no es un órgano que esté en tres dimensiones, como les he dicho. Tiene alto, tiene ancho, ¿no? Y tiene espesor, ¿no? Altura, ancho y espesor. Eso es un corazón. Entonces, para que se entienda mejor, han separado al corazón en dos planos, ¿no? Vamos a poner aquí la disposición del corazón y sus planos. Han puesto que primero tenemos un plano vertical, ¿no? Y en el plano vertical han dicho, vamos a explorar al corazón primero por la periferia, ¿no? ¿Qué quiere decir que es por la periferia? Vamos a poner un corazón ahí, no es una nalga por si acaso, el corazón es. Y aquí otro corazón. Entonces dijeron, vamos a estudiar el corazón y vamos a ver cómo se dispone primero por la periferia, ¿no? Han hecho un vectorcito aquí, han hecho otro vectorcito aquí y han hecho otro vectorcito aquí. Todos son vectores, pero estos vectores son vectores que se encargan de evaluar el desplazamiento de los vectores de despolarización del corazón, los que produce el nódulo sinusal. Entonces a este le han llamado D1, a este le han llamado D2, a este le han llamado D3, ¿no? Y estas se llaman derivaciones bipolares. También han visto que eventualmente necesitaban, ¿no? Ver también cómo se desplazaban y necesitaban estudiar desde el centro a la periferia, cómo se desplazaban. Y han hecho otro grupo de vectores, que son los vectores unipolares, ¿no? O las derivaciones unipolares. Esas derivaciones unipolares son ABL, ABR y ABS.
F, ¿no? Entonces, en este primer gráfico, o aquí donde vemos nosotros, en el plano vertical, hay D1, D2, D3. Esas son las derivaciones bipolares. Exploran al corazón por su periferia, en el plano vertical, ¿no? Y también tenemos otro grupo que explora el corazón del centro a la periferia. Y esas derivaciones son las derivaciones unipolares, ¿no? Unipolares, ¿no? Que son ABR, ABL y ABF. Esos dos grupos de derivaciones tenemos en el plano vertical. Al mismo tiempo, estas derivaciones también las vamos a clasificar desde ahora para que no tenga que repetirlo después en en tres grupos de derivaciones. Vamos a ponerle a unas derivaciones derechas y derivaciones izquierdas. Las derivaciones derechas son D3, ABR, derivaciones derechas puras. Y aquí derivaciones izquierdas van a ser D1 y ABF, que son derivaciones izquierdas ABL, perdón. Estoy ya pensando en mi viernes de soltero. Y vamos a tener derivaciones de transición. Estas derivaciones de transición van a ser las que se encuentran en el medio, ¿no? Estas derivaciones que se encuentran en el medio van a ser ABF y D2. A la D2 se le conoce también como derivación estándar. Estándar. ¿Por qué le dicen derivación estándar? Cuando nosotros vamos a hacer un monitoreo en algún paciente, o sea, vamos a evaluar cómo está funcionando su corazón, lo que vamos a revisar es la derivación que eventualmente terminaría siendo la resultante de la suma vectorial de la mayor parte de estas derivaciones que exploran al corazón. Y esa derivación es D2, ¿no? D2. En D2 vamos a poder observar cómo trabaja el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que está con un monitor y vemos la telemetría, que son las zonas del electrocardiograma que se dibujan en ese monitor, la derivación que siempre se tiene que poner es la derivación de 2. Esa es la derivación estándar, la patrón, la que se pone casi siempre, ¿no? A no ser que te estés buscando ver otras cosas, pero para ver otras cosas hay que imprimir un electrocardiograma, ¿no? Entonces, esa es la derivación de transición o derivación estándar, D2, que también preguntan en algunos exámenes, ¿no? Entonces, derechas son D3-ABR, izquierdas son D1-ABL y derivaciones de transición son ABL y D2, ABF y D2. Y D2 termina siendo la derivación estándar para la telemetría que se hace cuando monitorizamos a un paciente. Entonces, estas son las derivaciones que estos científicos han inventado para explorar los vectores de desplazamiento del corazón, las unipolares y las bipolares. Ahora vamos con el otro plano. Ahora, si no entienden muy bien lo de estos planos, yo sé que la mayoría de ustedes deben estar viendo esta clase, si se puede decir clase, por una computadora, ¿no? El plano vertical termina siendo el plano que está en su pantalla. Lo que es la pantalla de su monitor, eso es el plano vertical. Y lo que está junto con el teclado, donde ustedes escriben, esa terminaría siendo el plano horizontal, ¿no? Esos dos son los planos. Plano vertical es de la pantalla del monitor, que tiene dos grupos de derivaciones, y el plano horizontal, que ahorita vamos a ver cuántas derivaciones tiene. Entonces aquí vamos a ver el plano horizontal. No van a ser muy malos con mi ortografía. Yo no he ido a la escuela como ustedes. Yo era humilde. Entonces, cuando nosotros vamos a ver ya en el plano horizontal, es el que, como les dije, está junto con el teclado. Ese es el plano horizontal, ¿no? El plano horizontal.
Ahí están las derivaciones precordiales, se llaman. Precordiales. Y esas derivaciones precordiales exploran de la columna hacia el pecho. O sea, voy a hacer un dibujo de un torso, que más o menos sería así. Que esta sería la columna y estos serían sus areolas, si quieren llamarlo así. Entonces, las derivaciones precordiales van desde atrás hacia adelante, ¿no? Y exploran a los vectores de desplazamiento del corazón, ¿no? Y son en número de 6. Entonces sería B1, B2, B3, B4, B5, B6. Igual que en las derivaciones unipolares y bipolares, y en el plano vertical, estas también tienen dos clasificaciones. Una es las derivaciones precordiales en sí, pero también podemos agruparlas como derivaciones derechas, derivaciones de transición y derivaciones izquierdas, ¿no? Las derivaciones derechas de estas van a ser B1, B2. Las derivaciones de transición van a ser B3, B4. Y las derivaciones izquierdas van a ser B5, B6, ¿no? Entonces, esa división tienen también estas derivaciones en sí, ¿no? Entonces, ya conocemos a todas las derivaciones estándar. Hay otro grupo de derivaciones que es V7, V8, V9, las derivaciones posteriores también, pero ahorita estamos en un tema básico, entonces nos vamos a quedar solamente con estas 12 derivaciones, ¿ya? ¿Hasta aquí han entendido todo? Ahora vamos a ver juntas todas las derivaciones, ¿no? Entonces tenemos derivaciones unipolares, bipolares y derivaciones precordiales. Unipolares son ABL, ABR y ABF. Bipolares son D1, D2, D3. Bipolares como su ex. Y las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esas son todas las derivaciones que nosotros vamos a estudiar hoy día. Y en total son 12 derivaciones, ¿no? Estas de aquí arriba en el plano vertical, ¿no? En el plano vertical. Y estas de acá abajo en el plano horizontal. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Para qué tanto show? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué busca estudiar, ¿no?, estos trazos que acabo de dibujar aquí. Entonces, lo que busca tratar, lo que busca ¿qué busca estudiar estos trazos, ¿no?, que les he dibujado hasta aquí? Es hacer un gráfico, ¿no? Es un gráfico en realidad lo que busca hacer el electrocardiograma, ¿no? Un gráfico. Este gráfico es un gráfico que traza dos cosas. Traza eh, uno, traza un gráfico. Ese gráfico va a trazar dos cosas. Un gráfico que va a trazar voltaje versus tiempo. Eso es lo que traza el gráfico, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven el papel del electrocardiograma, lo primero que ven
es la estandarización. Eso es lo primero que hay que revisar cuando nosotros vamos a ver un electrocardiograma, la estandarización. ¿Y a qué se refiere la estandarización? La estandarización no es más que un rectangulito así que existe delante de todo el trazo. Este rectangulito es el que eventualmente a mí me dice que la velocidad del electrocardiograma está a 25 milímetros por segundo y que el voltaje, la estandarización del voltaje, está a 10 milivoltios, ¿no? Este rectángulo es muy importante, porque todas las cosas que nosotros vamos a evaluar a partir de ahora tienen que estar a estos valores. Si no están a esos valores, eventualmente todo lo que nosotros vayamos a hacer va a estar mal, ¿no? Va a estar mal. Entonces, una vez que tenemos este gráfico, o esta disposición para el gráfico, podemos hacer el análisis consiguiente, ¿no? Ahora, ustedes saben cómo se hace un electrocardiograma. Espero sus comentarios, chicos. Con vos, porque no veo sus... no- ¿Saben cómo se hace un electrocardiograma? Doctor, buenas tardes. Sí, más o menos. Tengo un conocimiento básico. A ver, ¿cómo se hace, joven? Bueno, primeramente hay que ubicar, ¿no?, lo que son para las derivaciones y lo que son para las, bueno, para las derivaciones, bueno, unipolares y bipolares, que va a ser, digamos, en los brazos, en el ABF, el ABR y el ABF y el ABR, lo que son los brazos, y luego lo que son las derivaciones que son lo que es en el precordio, ¿no? Las 6 derivaciones. Más o menos tengo un poco de conocimiento sobre eso, un poco, no digamos, no tanto. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguno de mis alumnos que esté en la charla? Doctor, buenas tardes. Hola, Jackie. Antes de empezar a realizar el procedimiento, se tiene que preparar al paciente. El paciente, bueno, se tiene que descubrir el tórax. No tiene que portar, si no me equivoco, ningún material de metal. Luego se tiene que poner, como decía el compañero, las paletas en el brazo derecho, izquierdo. La parte de metal tiene que estar viéndose la cara interna de la muñeca. Y también he visto que tienen que poner por ejemplo, le ponen gel o alcohol para poder transmitir el impulso, si no me equivoco, y luego poner los electrodos a nivel precordial. El B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El B1, el B2 del lado izquierdo. El B4 es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. El tercero va entre el B2 y el B4. El B5 es en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y el sexto es quinto espacio intercostal, línea axilar media. Si no me equivoco, el paciente no se tiene que mover durante la realización del electrocardiograma. Eso que recuerde, doctor. Muy bien, Jackie. Eras buena alumna. Me alegra que te acuerdes todavía. Bueno, sí, como ha dicho Jackie, ¿no? Eventualmente hay que ver la disposición del paciente primero, ¿no? Hay que exponer el tórax, obviamente, que es lo primero, ¿no? Explicarle todos los procedimientos que ustedes vayan a realizar toda su vida. Siempre tiene que ir
precedido de una explicación, algunas veces de un consentimiento informado. Ese consentimiento informado tiene que explicar qué cosas eventualmente les puede pasar si el procedimiento sale mal, ¿no? Y ellos tienen que estar de acuerdo a realizarse ese estudio, a pesar de esos riesgos, ¿no? Entonces, si no existe un riesgo, en este caso no va a existir un riesgo, ¿no? No creo que el paciente lo electrocute, a no ser que sean muy inteligentes, compañeros, pero no pasa, ¿no? Antes, pues, los equipos que se utilizaban para realizar los electrocardiogramas eran equipos muy rudimentarios, ¿no? Que utilizaban corriente eléctrica, inclusive algunas veces perceptible. Entonces, los técnicos que realizaban este tipo de estudio, o sea, te necesitaba ser técnico para poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, imagínense tener que ser técnico para esto, para realizar ese tipo de estudios, es toda una desfachatez, ¿no? Pero bueno, antes había eso, ¿no? Que eran estos técnicos que tenían que realizar el electrocardiograma y no habían, ¿cómo se dice esto? No habían em, em, filtros, eso, no habían filtros. Hoy en día prácticamente los nuevos equipos que se encargan de realizar un electrocardiograma tienen múltiples filtros, ¿no? Y estos filtros eventualmente son filtros de movimiento, son filtros de respiración, son filtros de corriente eléctrica. Y antes, o sea, la gente o sea, yo no soy tan mayor, ¿no? Pero todavía me ha tocado ver estos equipos antiguos, pues había que dejar al paciente desnudo, la cama no tenía que ser de metal, había que conectar una tierra, ¿no? O sea, un cable que vaya a tierra, había que prácticamente bañarlos a los pacientes, había que limpiarles con alcohol. O sea, nosotros a nivel de la piel tenemos varias glándulas, ¿no? Que se encargan de liberar varias sustancias. Está el sudor, está la grasa, etcétera. Entonces había que eliminar la grasa de todo el cuerpo para que el electro se haga lo mejor posible. Hoy en día todavía es una recomendación, ¿no? Que el paciente no tenga nada electrónico en el cuerpo, que no tenga monedas, cuchillos, navajas, celulares, etcétera, ¿no? Antes de poder realizar el procedimiento. Tenía que estar acostado, pero como les dije, hoy en día prácticamente eso ya no es tan relevante, pero sin embargo no está de más que se haga la recomendación correspondiente a los pacientes y explicarles, ¿no? Que se les va a hacer un electrocardiograma, que no les va a pasar nada, pero sí que tienen que exponer el tórax. Hay problemas con la idiosincrasia, especialmente en las mujeres en nuestra comunidad, porque cuando ustedes van al oriente en Bolivia o van a la selva en el Perú y le piden a una mujer que se desvista, pues no va a tener mucho problema y lo va a hacer, ¿no? Pero aquí en el altiplano, en el llano, ¿no? En la cordillera, como dicen la gente del Perú, va a ser un poco más difícil porque son más recatados, no tienen tanta esa cultura, ¿no? De andar con poca ropa y no lo van a hacer, ¿no? Directamente o te van a mirar raro, ¿no? Entonces, en ese caso, hay también formas en las que se pueden hacer estos procedimientos y que no sea tan traumante, si se puede decir el caso, para las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces aquí, si están viendo mi pantalla, seguramente están viendo la disposición de las derivaciones precordiales, ¿no? Para no tener que escribir eso. Donde vemos que B1 está en el cuarto espacio intercostal derecho, como bien ha dicho Jacqueline, B2 está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Que se puede ver aquí en el gráfico que dice 2, ese es B2, ¿no? También está B3, que es el punto intermedio entre 4 y 2, ¿no? B4 es en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular, B5 es en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, B6 es en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Esa es la disposición, ¿no? De los electrodos cuando vamos a realizar un electrocardiograma. Y obviamente también van a haber derivaciones que van a estar en las cuatro extremidades, ¿no? Va a haber una en el brazo derecho, una en el brazo izquierdo, otro en la pierna izquierda y otro en la pierna derecha, ¿no? Cada uno eventualmente está marcado, ¿no?
Cuando ustedes ven la base de donde salen los cables que van a ir a los diferentes lugares, ahí te da cómo está disperso. O si no, dice arm, left leg, right leg, ¿no? Y ustedes tienen que colocarlo según esa indicación, ¿no? Pero las precordiales no tienen indicación y tienen que ponerlas así. Con esa disposición prácticamente estaríamos rebordeando el trazo de la mama, ¿no? De la mujer. Entonces se puede hacer un electrocardiograma a pesar de que la mujer no quiere exponer todo el pecho. Lo ideal es que lo haga porque muchas de las mallas que utilizan las mujeres para sostenerse los pechos tienen algo metálico, ¿no? Que les sostiene eso mejor. Entonces puede generar algo de interferencia, ¿no? Pero vuelvo y repito, muchos de los equipos modernos pues ya tienen filtros para ese tipo de interferencia y cuando ustedes van a agarrar el papel, pues muchas veces no se termina notando, ¿no? Este artefacto, si se puede decir así, ¿no? Esa es la disposición y esa es la forma en la que nosotros tenemos que hacer un electrocardiograma. Habiéndolo mencionado ya, entonces vamos a pasar a la interpretación de las ondas de un electrocardiograma, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cómo se interpreta la onda P o qué representa la onda P del electrocardiograma? Indica la despolarización auricular o Elevación auricular. Muy bien, eso es lo que representa la onda P, ¿no? La despolarización auricular. Entonces, vamos a ver un grafiquito ahorita. Pueden verlo en pantalla. ¿Lo ven, no? Bueno, este es más o menos un ciclo cardíaco, si se puede decir así, ¿no? Hablamos de despolarización, ¿no? De auricular y ventricular en relación a los primeros dos grupos de membranas, de ondas que diga, ¿no? La onda P, como bien decía Jacqueline, representa la despolarización auricular, ¿no? Esta despolarización auricular eventualmente se va a dividir en dos partes de la onda, ¿no? Uno va a representar a la aurícula derecha y otro va a representar a la aurícula izquierda, ¿no? En sí. Entonces, el segmento de la onda P que va hacia arriba representa a la aurícula derecha y el segmento que va de la mitad hacia la parte de abajo representa a la aurícula izquierda, ¿no? A la aurícula izquierda. Después tenemos un segmento PR y un intervalo PR, ¿no? El intervalo PR se corresponde con, aquí les voy a mostrar mejor. Ya, aquí se ve mejor, aquí voy a poder rayar. Ya, entonces aquí vamos a explayarnos un poco. Entonces, esta parte de aquí, que ven que sube de la onda hasta esta línea azul, representa a la aurícula derecha. Y esta parte de aquí, que va hasta la base, ¿no? Representa a la aurícula izquierda, ¿no? Esta es la onda P, que es la primera onda del electrocardiograma, ¿no? Esa es la onda P, la primera onda del electrocardiograma y que representa la despolarización auricular, ¿no? También tenemos un intervalo PR, que es muy importante, que ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿A qué le llamamos intervalo? Intervalo llamamos a la suma de un segmento, que es esta línea amarilla que ustedes ven acá. Esta línea amarilla representa al segmento. Esto de aquí es un segmento. Estoy rayando de rojito, es un segmento, ¿no? Esto es un segmento. Y la onda P es una onda. O sea, una onda más un segmento igual a un intervalo, ¿no? Ese es un intervalo. Otro intervalo es el intervalo QT, que es este de acá, que está después del intervalo PR. El intervalo QT va del principio del complejo QRS al final de la onda T. Eso es un intervalo igual, ¿no? Entonces, ahora
Tenemos el otro grupo de ondas, ¿no? Que es el complejo QRS, ¿no? En donde tenemos tres ondas. Una negativa, que es la primera onda negativa del electrocardiograma, que representa eh, la despolarización ventricular, ¿no? La onda R, que es la onda más alta del electrocardiograma, ¿no? Que sigue representando la despolarización ventricular, y la onda S, que representa también la despolarización ventricular. El vértice, el músculo cardíaco y las bases del ventrículo, ¿no? El vértice, el músculo cardíaco y las bases del ventrículo. El vértice, la onda Q, el músculo cardíaco, la onda R, y las bases de los ventrículos, la onda S, ¿no? Después tenemos un detalle muy importante a la hora de evaluar especialmente cardiopatía isquémica, infarto del miocardio, el punto J, ¿no? Que tiene que estar siempre en la isolínea, ¿no? O sea, en la línea en donde se van a trazar la mayor parte de los gráficos. Y obviamente ese principio de la repolarización del corazón en conjunto, ¿no? Entonces, el principio de la repolarización cardíaca y la onda T, que es ya la repolarización en sí, ¿no? Y la preparación para un siguiente estímulo, ¿no? Que empieza aquí, con otra onda P, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un gráfico de prácticamente todas las ondas de un ciclo cardíaco. La onda P, despolarización auricular, complejo QRS, que es QRS, la despolarización ventricular, y la repolarización que van desde el segmento ST, que es esto de aquí, que no está marcado aquí, pero que es el segmento ST, y la onda T juntos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ustedes van a ver un informe de un eh, electrocardiograma, van a leer trastornos de la repolarización. Entonces, los trastornos de la repolarización que reportan una elevación del segmento ST, un desnivel, infradesnivel del segmento ST, una onda T en tienda de campaña, una onda T alta y picuda, una onda T negativa, una onda T que sale prácticamente inmediatamente después del complejo QRS, que se llama repolarización precoz, y así. Todo eso se conoce como trastornos de la repolarización, ¿no? ¿Que tienen importancia clínica? Sí. Representan sobrecargas ventriculares sistólicas, sobrecargas ventriculares diastólicas, desequilibrios hidroelectrolíticos, intoxicación por algunas sustancias o medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante la parte de la repolarización cuando vamos a ver un electrocardiograma. Entonces ahora vamos a revisar onda por onda. Entonces vamos a borrar esto. Ya hemos visto el gráfico de las ondas, entonces bueno, vamos a ir viendo onda por onda. La onda PP. Ya hemos visto que es una onda que se encuentra en el primer lugar del electrocardiograma, y dijimos que representa, ¿no?, la despolarización auricular. La parte que asciende de la onda representa la aurícula derecha, y la parte que desciende de la onda representa a la aurícula izquierda, ¿no? De esta onda, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es positiva y siempre va a ser positiva en siempre va a ser positiva en D1, siempre va a ser positiva en ABF, ¿no? Y puede ser negativa, esto siempre va a ser positivo ahí, puede ser negativa en ABR, ¿no? Puede ser negativa en ABR, ¿no? Donde puede ser isodifásica en B1. Isodifásico. ¿Quién sabe qué es isodifásico? Van en un mismo ritmo. Isodifásico quiere decir, y esto también va a ser para que no lo vuelva a repetir más adelante, isodifásico quiere decir esto, ¿no? Isodifásico quiere decir esto. Que el segmento positivo de esto vamos a llamar que es la isolínea, que esta parte de aquí que le vamos a llamar X, ¿no? Es
prácticamente igual o aproximadamente igual a esta parte de aquí que le vamos a llamar Y. O sea, X es aproximadamente igual a Y. Mientras más se cumpla esto, más real es esto y más isodifásico va a ser. Isodifásica va a ser esa onda. O sea, tienen una parte positiva y una parte negativa. Y mientras más iguales sean esos, eventualmente más isodifásico puede llegar a ser. Entonces, ¿en qué derivación puede ser más isodifásico? En B1, ¿no? Esas peculiaridades tiene, ¿no? Esa onda P. Ahora, cuando hablamos de un crecimiento de aurícula, cuando hablamos de un crecimiento de aurícula, crecimiento auricular izquierdo, derecho, pónganse. Entonces, ¿cómo vamos a ver a la onda P? Vamos a ver a una onda P picuda. Onda P picuda se llama. Picuda o P pulmonar, ¿no? En donde la P está muy hacia arriba, ¿no? Y no como debería ser, ¿no? No como debería ser. Ahora, en un crecimiento auricular izquierdo, ¿cómo veríamos la onda P? A eso se le conoce como onda P mitral, ¿no? Onda P mitral, ¿no? Onda P mitral. En la P pulmonar se ve muy picuda la onda P. Y en la P mitral se ve ensanchada y tiene forma de M. En la P pulmonar es así, muy, muy hacia arriba. Y en la P mitral se ve como si fuera una M, así, largo, ¿no? Largo. Ahora, ¿cuánto tiene que medir la onda P en el electrocardiograma? Es de 0,08 a 0,10 y algunos autores dicen de 0,08 a 0,12 según. Muy bien, Jacqueline. Buen estudiante. Entonces, hay que ver dos cosas, ¿no? Cuando vamos a ver la onda P, siempre no olvidemos que hacia arriba son milivoltios y hacia este lado van a ser segundos, ¿no? O milisegundos, como lo quieren llamar. El papel en donde nosotros vamos a ver en un electrocardiograma es un papel milimetrado, en donde va a estar, vamos a hacer un ensanchado, un zoom a ese papel y vamos a trazarlo así, ¿no? Entonces, cada cuadrito de este papel milimetrado, eventualmente, si lo vamos a ver hacia este lado, cada cuadrito va a medir más o menos 0,04 segundos, ¿no? Y cada cuadrito hacia arriba va a valer 0,1 milivoltios. Eso es lo que valen, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Lo que decía su compañera, 0,08 a 0,10 hasta 0,12. ¿Eso qué quiere decir? Si es 0,08, van a ser dos cuadritos, ¿no? Entonces la onda P terminaría siendo normal, dos cuadritos hasta tres, ¿no? Hasta ahí serían dos, de 0,8 a 0,10, que sería dos cuadritos a dos cuadritos y medio. Y hacia arriba también de 0,20 a 0,25 milivoltios. O sea, dos cuadritos hasta dos cuadritos y medio igual, ¿no? Ese es más o menos el tamaño de la onda P. Entonces, en términos prácticos, la onda P tiene que medir 0,08 hasta 0,10 segundos, ¿no? O de 0,2 milivoltios hasta 0,25 milivoltios, que terminaría siendo con el grafiquito de aquí, dos cuadritos y medio por dos cuadritos y medio. Eso es lo que mide la onda P. Creo que con eso hemos terminado lo que es la onda P. Ahora vamos al intervalo PQ. Voy a borrar todo.
Entonces, el intervalo PQ es el otro valor que es importante. ¿Qué es importante del intervalo PQ? Lo importante del intervalo PQ es dos cosas, ¿no? Como les dije, el intervalo PQ va a representar, aquí vamos a poner la isolínea, vamos a dibujar qué representa, ¿no? Representa la onda P, y el complejo QRS como tal, ¿no? Y aquí vamos a ver de dónde a dónde va el intervalo PQ. Va del principio de la onda P al principio del complejo QRS, ¿no? Por eso en algunos libros ustedes van a ver PQ y en otros van a ver PR. PR, PQ termina siendo lo mismo, ¿no? No hay diferencia. Ahora, ¿por qué es importante el intervalo PQ-PR? Es importante porque primero saber la medida, ¿no? ¿Cuánto mide el intervalo PQ-PR? Mide de 0,12 a 0,20, ¿no? Segundos. En este caso lo que nos importa es en tiempo, ¿no? ¿Cuánto mide? Entonces, de 0,12 a 0,20 segundos. Eso es lo que mide el intervalo PQ. Ahora, ¿por qué es importante saber? Porque es un criterio para que nosotros podamos definir ritmo sinusal, ¿no? Onda P o intervalo PQ. También es importante porque un ensanchamiento, o sea, un intervalo PQ mayor a 0,12 va a tener un diagnóstico, ¿no? Ya va a tener un diagnóstico. Un intervalo PQ o PR, voy a poner igual para que entiendan, ¿no? Mayor a 0,20, siempre y cuando no sean deportistas, vamos a poner aquí no deportistas, porque en deportistas hasta 0,22 se puede considerar normal. No deportistas, estamos en presencia de una patología. ¿De qué patología estaríamos hablando si el intervalo PRPQ es mayor a 0,20? Bloqueo auriculoventricular. Bloqueo auriculoventricular. Bloqueo auriculoventricular y todas sus modalidades, ¿no? De primer grado, segundo grado y sus fenómenos de Wenck-Bach-Luciani, ¿no? Luego su Movitz 1, como quieren llamar, Movitz 2 y su tercer grado y sus modos especiales también, ¿no? Todo empieza con una prolongación del intervalo PQ más allá de 0,20 en pacientes no deportistas, ¿no? Y también podemos ver esto mismo con lo contrario, ¿no? El intervalo PQ o PR, como le quieran llamar, menor a 0,12, ¿no? Si es menor a 0,12, ¿en presencia de qué en realidad estaríamos? O podríamos estar, no necesariamente, pero ¿en presencia de qué podríamos estar? Síndromes de Wolf Parkinson preexcitación. White y o ritmo de la unión. Síndromes de preexcitación. Citación. Dentro de los síndromes de preexcitación, como ha dicho bien su compañero, el Wolf Parkinson White es el más común, pero también tendríamos el Long-Gannon-Levin y el síndrome de Mahain, ¿no? Esos tres eventualmente podríamos ver que prácticamente son variantes del Wolf Parkinson White, ¿no? Por eso muchos libros que ustedes vayan a revisar o muchos docentes que ustedes seguramente tienen o han tenido o van a tener, si es que no han llevado todavía cardiología, les van a tener terminando explicando, si es que les da el tiempo, porque esto, si se dan cuenta, es medio extenso, ¿no? Para poder explicar con calma. Entonces, Wolf Parkinson White, Long-Gannon-Levin y síndrome de Mahain van a ser los que eventualmente vamos a tratar de buscar en el caso de que el PR sea menor a 0,12, ¿no? Entonces, el intervalo
PQ es importante, sí es importante. Nos ayuda a definir el intervalo o nos ayuda a definir ritmo sinusal, nos ayuda a definir, em, nos ayuda a definir también un bloqueo auriculoventricular y también nos ayuda a definir el intervalo PRPQ, ¿no? O sea, un síndrome de preexcitación, ¿no? Nos ayuda a ver un síndrome de preexcitación. ¿Cuál es el valor normal del intervalo PQ-PR? De 0,12 a 0,20, ¿no? De 0,12 a 0,20 en no deportistas. Y en deportistas hasta 0,22 se puede considerar normal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces seguimos. Después del intervalo PQ, ¿qué tendríamos? El complejo QRS. El complejo QRS, como dice la compañera. El complejo QRS, ¿no? El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Como les había dicho, el Q representa el vértice, el R representa el espesor de la pared del ventrículo, por eso es la onda más grande, y la S representa las bases ventriculares, ¿no? Eso es lo que representa el complejo QRS. ¿Importará cuánto mide? Sí importa cuánto mide el complejo QRS. En dependencia del libro que ustedes vayan a revisar, hay algunos libros que te dicen que tiene que medir 0,08, o sea, 2 cuadritos. Hay otros libros que te dicen que se debe medir 0,10. Y hay otros libros que dicen que tiene que ser menor a 0,12. No te dan otro valor, solo menor a 0,12. Es un complejo QRS normal, ¿no? Ustedes pueden poner el que ustedes gusten, porque todos están dentro de la literatura, ¿no? Dentro de los libros, revisiones que ustedes eventualmente tengan a la mano, están 0,10, 0,8, pero creo que el que más he visto es el que lo representa como menor a 0,12, ¿no? Eso debe ser la medida. Ahora, ¿qué es importante del complejo QRS? ¿Será importante solamente la medida o hay algo más que hay que tener en cuenta del complejo QRS? La amplitud, doctor. No. Hay algo más importante que eventualmente hay que ver en el complejo QRS. ¿Qué es lo que hay que ver del complejo QRS? ¿Qué les han dicho sus docentes que hay que ver del complejo QRS, chicos? Los bloqueos de rama eran en... Ya, sí, puede ser, los bloqueos de rama. ¿Qué más? Muy buenas tardes, doctor. A mí me explicó mi doctor que había que ver lo que era la amplitud y la duración y su forma. Muy bien, compañero. Tu docente está booting entonces, está 10 puntos. Yo más de acuerdo estoy con la última parte, pero de lo que te ha hecho tu docente. Lo que eventualmente hay que revisar más cuando vemos el complejo QRS es la morfología, o sea, la forma en sí que tiene el complejo QRS, ¿no? En ese sentido, aquí, por ejemplo, lo que nosotros podemos revisar en este gráfico que les he puesto en la pantalla es ver, ¿no? Cómo eventualmente se disponen los complejos QRS, ¿no? Y lo he puesto en el gráfico porque hay varias cosas que eventualmente quiero resaltar, ¿no? Por ejemplo, una de sus compañeras ha dicho que eventualmente es importante para ver los bloqueos. Efectivamente es importante para ver los bloqueos. También es importante para definir, ¿no? Cuándo una arritmia va a ser supraventricular y cuándo una arritmia va a ser ventricular. De ahí la clasificación de las arritmias supraventriculares tienen que ser menor a 0,12. Y para decir que son arritmias ventriculares tienen que ser mayor a 0,12, ¿no? A 0,12. Pero también nos sirven, como bien dice su compañera, para evaluar los bloqueos de rama. En este caso, por ejemplo, aquí donde les voy a marcar, este es un ejemplo claro de un bloqueo, este también, de un bloqueo de rama derecha. Este podemos decir que es un bloqueo de rama derecha incompleto.
Y este podemos decir que es un bloqueo de rama derecha completo, porque tiene hasta su onda T negativa, ¿no? ¿Qué representa eso? La morfología, o sea, la forma del complejo QRS. ¿Y ahí qué forma tiene ese complejo QRS? Orejas de conejo, doctor. Orejas de conejo. ¿Qué varón no ha ido al Playboy? Ahí hay unas orejitas de conejo afuera de esa tienda, ¿no? Y esas orejitas de conejo eventualmente nos tienen que traer a la memoria que estamos en presencia de un bloqueo de rama derecha, pero en derivaciones derechas. Por eso es importante saber en qué derivaciones tenemos que verlas. Derivaciones derechas, ¿y en dónde se ve mejor? En las precordiales, en B1 y B2. Ahí tenemos que buscar esa morfología que están en círculo acá, ¿no? También podemos ver los bloqueos de rama izquierda, ¿no? Y ¿cuál de estos sería un bloqueo de rama izquierda? Este de aquí sería un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Este también puede ser un bloqueo de rama izquierda, dependencia de dónde está. Este también puede ser un bloqueo de rama izquierda. Ahora, entre médico y médico, entre libro y libro, va a haber siempre un grado de discrepancia, ¿no? En relación a cómo debe interpretarse. Obviamente, en este caso, en los casos que les he puesto en los círculos, es bien difícil, ¿no? O sea, negarse a que hay un bloqueo. Pero algunas veces van a haber melladuras, como en este caso del doble círculo que les estoy marcando en la pantalla, en donde podemos ver que existe una pequeña curvita, ¿no? Que está ahí subiendo al complejo QRS. Eso eventualmente ya representa un bloqueo, ¿no? Ya representa para muchos médicos, cardiólogos antiguos, un bloqueo. Y para otros, mientras no se vea así el ensanchamiento del complejo QRS y no tenga sonda T negativa, no hay bloqueo de rama izquierda, o sea, si no está en derivaciones izquierdas, ¿no? Entonces, va a depender del médico que ustedes vayan a tener como médico de cabecera para que puedan interpretarlo, ¿no? Pero sí o sí, ¿no? Esta gráfica, este trazo en derivaciones izquierdas es un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y es un bloqueo de rama izquierda completo, bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Entonces, ¿me importará cuánto mide? Sí, me importa de alguna forma cuánto mide, pero más me importa la forma que tiene el complejo QRS. Aquí ya tenemos dos ejemplos, ¿no? Bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha. ¿Qué más eventualmente me puede dar algún dato para hacer un diagnóstico, el complejo QRS? Hipertrofia ventricular, doctor. Muy bien, también podemos hablar de hipertrofia ventricular. También podemos hablar de hipertrofia ventricular, ¿no? Cuando vemos especialmente los criterios de Sokolov-Lyon, ¿no? Cuando vemos los criterios de Sokolov-Lyon, ¿no? Podemos ver datos de hipertrofia ventricular. Igual, ahí lo que nos importa no es tanto el tamaño en medida, sino la forma, ¿no? Y el ancho o la altura del complejo para poder nosotros hacer un diagnóstico de hipertrofia ventricular. ¿Qué más eventualmente nos puede dar el complejo QRS en su morfología, un diagnóstico tal vez? Doctor, cuando la onda Q está ancha y profunda, nos puede dar diagnóstico de cardiopatía isquémica. Muy bien, Jacqueline. Y ese ejemplo está aquí, ¿no? Ese ejemplo está ahí. ¿Qué ven ahí? Ven una onda Q ancha y profunda, ¿no? Una onda Q ancha y profunda. Esa onda Q ancha y profunda en dos derivaciones contiguas eventualmente puede estar hablando de un infarto del miocardio ya en fase de necrosis, ¿no? Entonces es importante la forma que tiene el complejo QRS. Además de una Q ancha y profunda, ¿qué más
a este también puede ser un infarto, ¿no? Porque igual está ancha y profunda. ¿Qué más nos puede dar? ¿A qué más nos puede dar un diagnóstico? ¿A qué más nos puede orientar el complejo QRS? Ya hemos visto aquí bloqueos de rama derecha, hemos visto aquí bloqueos de rama izquierda, hemos visto infarto en fase de necrosis. ¿A qué más nos puede hacer aproximar tal vez a un diagnóstico eh, el complejo QRS? Un derrame pericárdico si el QRS es muy bajo. Un derrame pericárdico agudo, ¿no? Porque cuando ya no es agudo ya no se ve el microvoltaje, que es eventualmente el que más orienta, ¿no? También puede ser ese un diagnóstico que podemos rescatar también de los complejos QRS. Otra cosa que podemos ver también es el QS que está aquí, ¿no? El QS eventualmente también representa un infarto del miocardio, ¿no? En necrosis, ¿no? Esa onda que está en el círculo negro es un QS, ¿no? Y son dos derivaciones contiguas, también te dice que eventualmente el paciente está en infarto, ¿no? Las ondas con la onda S profunda y ancha también pueden definir, digamos, bloqueos, ¿no? Pero otro tipo de bloqueos, porque no se olviden que los bloqueos pueden dar por las ramas que eventualmente se comprometen, ¿no? En un bloqueo. Puede ser un bloqueo de rama izquierda, puede ser un bloqueo de rama derecha, y los bloqueos de rama izquierda pueden tener dos variantes más, que puede ser un bloqueo de fascículo anterior o un bloqueo de fascículo posterior, ¿no? En el caso de hablar de un bloqueo de fascículo anterior, por ejemplo, aquí tenemos heces profundas, ¿no? Y si tenemos heces profundas en D2, D3, ABF, ¿no? Y sobrecarga ventricular sistólica en B5, B6, más deflexión intrínsecoide en ABL, tendríamos criterios para decir que tiene un bloqueo fascicular anterior. Y para eso tenemos que ver heces profundas, ¿no? Como se ven en el círculo que les he marcado al final, ¿no? Entonces, el complejo QRS eventualmente puede darles varios diagnósticos, ¿no? Bloqueos de rama izquierda, bloqueos de rama derecha, infartos, bloqueos fasciculares anteriores, derrames pericárdicos, ¿no? Puede darles criterios de hipertrofia ventricular si medimos el zócalo playo, ¿no? Aunque dicen que no es muy específico, pero es el que tenemos a la mano para poder hacer ese cálculo. Entonces, hasta ahí tenemos ya descrito lo que es eventualmente el complejo QRS, ¿no? Ahora, ¿de qué nos faltaría hablar? Del intervalo QT. ¿Quién puede hablarme del intervalo QT? Bueno, del segmento ST primero. Ya me estoy saltando a lo más interesante ya. El segmento ST. ¿Qué es importante el segmento ST? Y punto J vamos a poner. ¿Qué es importante del segmento ST? ¿Alguien puede decirme? Y si es que este está deprimido o elevado, doctor. Sí, eso es lo que eventualmente buscamos, ¿no? Si el segmento ST tiene un supradesnivel, infradesnivel, ¿no? Cuando vemos un supradesnivel, podemos estar en presencia ¿de qué cosas? ¿Puede ser infarto agudo del miocardio, doctor? Puede ser un infarto agudo del miocardio. A ver, vamos a ver. Si tiene un supradesnivel, podemos estar en presencia de lesión miocárdica. Así le vamos a poner.
Si tiene elevación del segmento ST, podemos estar en presencia de un bloqueo de rama. Si tiene elevación del segmento ST, podemos hablar de sobrecarga ventricular. Si tiene un supradesnivel del ST, podemos hablar de pericarditis. Si tiene un supradesnivel del ST, podemos hablar de hiperpotasemia en una de sus fases, ¿no? Si tienes infradesnivel del ST, ¿alguien sabe a qué lo podemos asociar? Intoxicación por digitalicos, doctor. Isquemia Muy, subrendocárdica. muy bien. Intoxicación por digitálicos. Intoxicación por digitálicos. Por digitálicos. Que ya no hay mucho, ¿no? Porque ya no usan mucho la digoxina. Las han sacado de las guías. Justo por eso, porque intoxican. Sobrecargas ventriculares diastólicas. También podemos, El síndrome de Brugada, doctor. el síndrome de Brugada también se puede ver, ¿no? Lesión subendocárdica, como ha dicho su compañera. Entonces, todas esas cosas podemos ver con los infra y supradesnivel. Ahora, ¿cuándo definimos supra o infradesnivel? Eso igual va a depender de los libros que ustedes vayan a revisar. Por ejemplo, en algunos libros dicen que en derivaciones precordiales, para hablar de supra o infradesnivel, tiene que haber 2 milímetros hacia arriba o 2 milímetros hacia abajo, ¿no? Y en las derivaciones unipolares y bipolares, tiene que haber 1 milímetro, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Para hablar de supra o infradesnivel del segmento ST, ¿no? Entonces, es importante saber esto, sí es importante saber, ¿no? Especialmente muchas de estas patologías que les he puesto en la pantalla se van a ver en derivaciones izquierdas, algunas en derivaciones derechas, ¿no? Algunas tienen que cumplir el criterio de estar presentes en 2 derivaciones contiguas o representar la topografía de los infartos para hablar, ¿no? De cardiopatía isquémica sobre todo, porque esa topografía de los infartos nos va a dar la arteria que más aproximadamente esté comprometida por la lesión, ¿no? Que esté representando ese trazo electrocardiográfico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? El silencio otorga, dice mi docente. Seguimos. Después del segmento ST viene la onda T, ¿no? ¿Qué podemos mencionar de la onda T? Sobre todo la amplitud, doctor. O si está picuda o si está con infradesnivel o negativa. Sí, eventualmente la onda T igual no es, no vamos a describir de la onda T muchas cosas, ¿no? De la onda T lo que nos importaría en todo caso, igual que en el caso del complejo QRS, es la forma, ¿no? Que eventualmente esta onda va a tener, ¿no? Eso es lo que nos importa en realidad de la onda T. Por ejemplo, ¿qué morfologías eventualmente nos darían diagnósticos, ¿no? De esta onda T?
¿Alguien sabe alguna? Hipercalemia o o una fase inicial de infarto agudo de miocardio. Sí. Eventualmente esos pueden ser algunos hallazgos que podemos llegar a tener, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en el grafiquito que les he puesto en su pantallita, podemos ver aquí en el círculo que les estoy mostrando una T que eventualmente es normal, no es picuda, no es aplanada, ¿no? Y esto eventualmente no tiene ningún tipo de traducción clínica, ¿no? Aquí podemos ver otra onda que está aplanada y que tampoco eventualmente va a tener una mayor significación clínica, ¿no? Y en este caso, la invertida sí, eventualmente ahí sí puede tener algún tipo de significación clínica. En el caso de que esté invertida, por ejemplo, podríamos ver alguna patología mm, de bloqueo, por ejemplo, si estuviera asociada a un ensanchamiento del complejo QRS y una morfología como les hemos visto hace rato, o otras veces también podrían estar asociada a cardiopatía isquémica, ¿no? Esta T, por ejemplo, puntiaguda y alta, como me ha dicho su compañero, puede estar asociada a una hipercalemia, ¿no? Una hipercalemia, ¿no? Aquí una T bifásica, ¿no? Que tiene un segmento positivo y tiene un segmento negativo, ¿no? Aquí también, ¿no? Bifásica con una parte negativa y luego una parte positiva, ¿no? Entonces, todas esas eventualmente van a ser morfologías que eventualmente podemos eh, ver, ¿no? Podemos ver al estudiar la onda T. En relación al tamaño, pues no hay mucho, como les he dicho, que se pueda decir, ¿no? En relación al tamaño, porque no hay una medida específica que pueda determinar algo patológico de la onda T, pero sí la morfología y lo que viene delante de él, ¿no? Ya sea el segmento ST o el complejo QRS, y también de dónde eventualmente sale. En este caso, por ejemplo, se puede ver que la onda T prácticamente sale inmediatamente después del complejo QRS, ¿no? Que eso puede representar una repolarización precoz, que es un signo de mal pronóstico porque muchas veces este tipo de formas que nosotros vemos en la telemetría pueden evolucionar hacia taquicardias ventriculares, muchas veces incluso, ¿no? Y hay que tratar de medicarlos antes de que esto vaya a pasar. Muy bien, chicos, hasta aquí. Creo que no hemos terminado ni la parte básica ni la parte de interpretación todavía, solo hemos visto la parte de las ondas. No sé si pueden en otra clase continuar lo que hemos hecho hasta hoy día, ¿no? Yo tengo ese problema que muchas veces me extiendo demasiado con mis clases. No sé si la moderadora está por ahí.